El Dios que te enseñaron vive en 2 cuartos separados. En uno la luz, la bondad, la misericordia, el Padre que perdona. En el otro, encerrado el mal, el diablo, la tentación, todo lo que se debe temer. 2 puertas, 2 nombres, y entre ellas un muro que la religión tardó siglos en levantar. Darren Aronofsky derriba ese muro en 2 horas. En Mother, una mujer despierta en una casa aislada, sin camino, sin puerta hacia el mundo de afuera, ama a un hombre que solo parece existir para ser adorado. Y lo que vemos, escena tras escena, es algo más antiguo que el consuelo de un Dios bueno, o el alivio de un villano al que odiar. Un ser que crea y destruye con la misma mano, que ama y devora en el mismo gesto. Ese ser tiene nombre, un nombre que apareció en el siglo II, quedó grabado en amuletos y anillos, susurrado por los gnósticos, y después fue enterrado por la ortodoxia con un cuidado que solo se tiene con aquello que asusta de verdad. Abraxas. Hasta el final de este video vas a entender por qué la religión necesitó esconderlo, y por qué Aronofsky lo trajo de vuelta, vivo adentro de una casa. Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. La mujer despierta en una casa, sin camino y sin puerta hacia el mundo. El primer símbolo ya está frente a ti. Cuando Mother llegó a los cines, ocurrió algo raro. Nadie se ponía de acuerdo sobre lo que acababa de ver. Las reacciones se dividieron desde el estreno. En Venecia, unos saludaron la película como una obra maestra. Otros la recibieron con desprecio. Un crítico de la National Review llegó a llamarla la película más vil jamás lanzada por un gran estudio. Mucha gente sintió un ataque a su propia fe. Pero tal vez la ofensa apuntaba al blanco equivocado, porque lo que la película hace es reabrir la pregunta más antigua del gnosticismo. ¿A qué Dios exactamente estamos adorando? Y en medio de la pelea, una cuestión simple quedó sin respuesta. ¿De qué trataba al final esa película? Cada espectador tenía una certeza diferente. Uno juraba que era la Biblia, el Génesis, del primer hombre al diluvio. Otro veía la tierra, Gaia, la naturaleza saqueada por la codicia humana. Un tercero reconocía la historia de una mujer atrapada con un narcisista, dándolo todo a un hombre que devora su entrega. Había quien leía el culto a la fama, el artista canibalizado por sus propios fans, y quien veía el retrato de cualquier régimen que exige adoración y tritura a quien lo rodea. 5 personas salieron de la misma sala. Cada una había visto una película diferente. La crítica hasta bautizó el fenómeno Mother. Era un test de Rorschach, esa mancha de tinta en la que cada uno proyecta lo que trae por dentro. Y hay algo adictivo en ese tipo de película. Cada espectador sale convencido de que vio lo que los demás dejaron pasar, de que sostiene la llave verdadera mientras el resto tropezó en lo oscuro. Guarda esa sensación. Hasta el final, vas a tener una llave que encaja en las 5 lecturas a la vez. La pelea subió hasta el propio autor. Aronofsky salió a decir que la película era un llamado de alerta a la humanidad, una alegoría del clima narrada por la Madre Tierra, y citó como influencia un libro de los años 70, Mujer y Naturaleza, de Susan Griffin, que cosé la explotación de la mujer a la explotación del planeta. El autor había hablado. Aquello debía cerrar la discusión, solo que la crítica se negó a aceptarlo. Richard Brody, del New Yorker, había escrito que la película era una sátira sobre la fama. Después de la explicación de Aronofsky, publicó un segundo texto, con un título que era casi una provocación. Aronofsky dice que Mother trata sobre el cambio climático, pero se equivoca. Y el argumento de Brody era filoso. Lo que un cineasta pone dentro de la película, dijo, es distinto de lo que sale de la película para quien la mira. El autor y la crítica peleando por la llave de una casa que ninguno de los dos lograba cerrar. Y aquí está el detalle que casi todo el mundo trata como defecto. Esa ambigüedad tiene una causa precisa. Un símbolo admite 5 lecturas opuestas al mismo tiempo, cuando aquello que representa es lo bastante grande para contenerlas todas. La película no guarda un sentido escondido detrás de los otros. Muestra un ser que es los 5 a la vez, y por eso cada espectador solo logra sostener una punta de la cosa. Pero esas 5 lecturas no flotan sueltas. Se encajan en un único engranaje, y ese engranaje es una escalera que sube desde el primer día de la creación hasta la última cena. Quien no ve esa escalera mira la película como caos aleatorio,
se rinde a mitad de camino y pierde la prueba más concreta de que hay un Dios operando cada cuarto de esta casa. Presta atención al orden de las cosas. Al comienzo, solo existen dos: el hombre y la mujer, solos en una casa rodeada de vacío. Él es el creador, un poeta que ya no logra escribir, hambriento de algo que lo haga sentirse de nuevo adorado. Ella cuida la casa, levanta de nuevo las paredes, hace respirar el hogar. La casa es el mundo de ella, y nos invitan a mirarla como la madre tierra. El propio Aronofsky lo confirma. La mujer es la tierra, la casa es el planeta. Hasta dio la pista de dónde empieza la escalera. Piensa en el sexto día de la creación, dijo. El día en que, en el Génesis, Dios moldea al hombre. Es ahí donde la cámara entra en la casa. Entonces tocan la puerta. Llega un hombre enfermo tosiendo. Esa primera noche se dobla sobre el inodoro, vomitando, y la cámara descubre una herida en el costado de su cuerpo. A la mañana siguiente aparece una segunda visitante, como surgida de la nada, la esposa. Un cuerpo sacado del flanco herido de otro. Es Eva, nacida de la costilla de Adán. La escalera empezó a subir. La pareja recién llegada no resiste una tentación. Invade el estudio prohibido del dueño de la casa y rompe la única cosa que él mandó no tocar: un cristal guardado sobre un pedestal. El objeto se hace pedazos, y los dos son expulsados de ahí para siempre. El fruto prohibido arrancado. El Edén cerrado. Después llegan los hijos. Dos hermanos llegan ya en guerra, y uno mata al otro ahí mismo, frente a todos, marcado por la sangre. Caín y Abel, el primer asesinato entre hermanos, el primer muerto de la historia humana. La casa se llena de extraños para un velorio. Se sientan donde no debían, ignoran cada advertencia de la dueña de la casa y terminan reventando un lavabo que no estaba firme. El agua brota sin parar e inunda los cuartos. El diluvio tragándose el mundo. Y el mundo vuelve hasta empezar. Solo que, esta vez, los visitantes se multiplican sin límite. Llegan en manada a adorar al poeta y su nuevo libro. Forman facciones, levantan cultos y empiezan a guerrear entre ellos dentro de la propia casa, convirtiendo los pasillos en un campo de batalla, con humo, disparos y prisioneros. Las plagas, las guerras santas, la historia entera de la humanidad comprimida en una sola noche. En el punto más alto de la escalera, el horror que cierra el arco. La mujer da a luz un hijo. El dueño de la casa arranca al bebé de sus brazos y lo alza hacia la multitud, que lo venera como un dios recién nacido. El bebé es asesinado por la misma masa que lo adoraba, y la multitud devora su carne en comunión. El cuerpo del hijo repartido y comido por los fieles. El evangelio montado como pesadilla. Del primer hombre al diluvio. Del diluvio al hijo sacrificado y comido. Aronofsky comprimió la escritura entera dentro de una casa y apretó el avance rápido. Toda la violencia tiene cronología. Cada explosión es un capítulo cayendo en el lugar exacto. Y cuando la mujer, arrasada, finalmente baja al sótano y hace explotar la caldera, incendiándolo todo, ella cierra un ciclo del mundo con el fuego, para que otro pueda empezar. Es el apocalipsis. El fin que limpia el terreno para un nuevo Génesis. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Porque el hombre en el centro de esta casa tiene un nombre que 3 tradiciones se disputan. Y la más furiosa de ellas lo llama por el peor nombre posible: el Demiurgo. ¿Quién es él? Ese dueño de la casa que la película llama apenas él. Empieza por lo que hace. Deja que extraños invadan su casa y humillen a su compañera, porque los extraños lo adoran. Publica su poema y se embriaga con la reverencia de la multitud. Cuando la casa está siendo destruida, acoge a la horda en vez de expulsarla, porque la horda se arrodilla ante él. Y cuando nace su único hijo lo entrega para ser despedazado, con tal de que eso alimente el culto. Cada gesto de amor de la mujer lo desprecia. Cada ola de adoración de los extraños la bebe hasta el fondo. Hay una tradición con un nombre exacto para un dios así. En el gnosticismo, el mundo material no vino del Dios verdadero. El Dios verdadero es distante, oculto, bueno, y no se ensucia las manos en la materia. Quien moldeó este mundo defectuoso fue una entidad inferior, nacida de un error en la plenitud divina.
un aborto de la sabiduría celeste que los gnósticos llamaban Sofía. Esa entidad despertó ciega, se convenció de ser el único Dios que existe, y pasó a gobernar la creación como un tirano celoso, exigiendo adoración y aprisionando la chispa divina dentro de la carne. Los gnósticos le dieron varios nombres: Yaldabaoth, el falso creador, y el más famoso de todos, el Demiurgo. Entender por qué ese Dios necesita tanto la adoración es entender la película. Allá en lo alto, en la plenitud luminosa que los gnósticos llaman pleroma, vive el Dios verdadero. Aquí abajo, atrapados en la materia, estamos nosotros, cada uno con una chispa de aquella luz, encerrada dentro del pecho, sin recordar de dónde vino. El Demiurgo es el carcelero de esa prisión, y exige alabanza sin parar por un motivo simple. Mientras todos los ojos estén fijos en él, nadie mira hacia arriba y sospecha que existe algo mayor. Lectores atentos reconocieron el retrato al instante. El crítico del salón describió la película como la historia de la arrogancia última de un dios que crea solo para ser adorado por haber creado. Y se puede ir más lejos, siguiendo la lógica gnóstica pieza por pieza. Él es el Demiurgo, el Yahvé del Antiguo Testamento visto por los ojos de la herejía, el dios de fuego que habla desde en medio de las llamas, y la mujer es la Sofía caída, la sabiduría divina presa y explotada dentro de la propia creación que ayudó a engendrar. Fíjate cómo encaja. La mujer de Mother pasa la película entera dando. Da la casa, da el cuerpo, da el amor, da el hijo y recibe destrucción a cambio. Es el retrato exacto de la Sofía gnóstica, la chispa femenina de lo divino caída en la materia, drenada por un dios que confunde amor con posesión. Y el corazón de ella, aquello que él más codicia, va a reaparecer en el único objeto que la acusación demiúrgica no logra explicar. Y esta no es la primera vez que Aronofsky pisa este territorio. Quien conoce sus películas anteriores, Pi, La fuente de la vida, El cisne negro, Noé, encuentra la misma corriente cabalística y gnóstica corriendo por debajo. Su película Noé ya había sido acusada por críticos religiosos de esconder un mito gnóstico bajo la historia bíblica. Aronofsky conoce el mapa, sabe bien que Dios está dibujando. Y aquí una advertencia honesta. Esta lectura tiene quien la discuta con fuerza. Hay críticos que ven en Mother casi lo opuesto de una película gnóstica, una defensa de la naturaleza que el propio Génesis llamó buena con los humanos y no el creador en el papel de villanos. En esa versión, el monstruo de la película somos nosotros, la humanidad insaciable que arruina el jardín, y el creador es casi una víctima de su propio amor mal correspondido. La lectura demiúrgica es una tesis en disputa, una entre otras, y esa disputa es justo donde la película te quiere, eligiendo un lado sin darte cuenta de que está a punto de disolver los dos. Juzgado por ese mapa, él es culpable de todo. Cruel, vanidoso, insaciable. La acusación gnóstica encaja cada escena como un guante. Y es justo por encajar también que va a engañarte. Porque el retrato del demiurgo tiene un hueco. Explica casi todo en esta película. La vanidad, el culto, la sangre. Solo no explica un objeto. Un único objeto que queda en la mano de él al comienzo y al final, y que la acusación gnóstica no logra encajar. Es ese objeto el que abre la puerta hacia quién es él en realidad. Quien pasa de largo por él se queda con la mitad de la respuesta y condena al Dios equivocado. El objeto es un cristal. Al comienzo de la película, él lo guarda como su posesión más preciada, apoyado sobre un pedestal en su estudio. Es la cosa que los primeros visitantes rompen. Y es la cosa que él exige de vuelta, intacta. En el último minuto de todo. ¿Qué es ese cristal? Las teorías se multiplican. Algunos dicen que es el fruto prohibido, la tentación sobre el altar. Otros que es la chispa de la creación, el poder puro de hacer mundos. Hay quien ve en él la propia esencia de la mujer, su corazón, su amor, arrancado del pecho y encerrado en una vitrina para que él lo admire a distancia, sin tocar. Existe una lectura más honda, hecha por pocos, y es la que amarra la película a la mística judía. En la cábala de Isaac Luria, la creación empieza con una catástrofe. Antes de existir el mundo, existe la luz divina, demasiado fuerte para quedar suelta. Para contenerla, Dios la vierte en vasos, recipientes hechos para sostener el infinito. Pero el infinito no cabe.
Los vasos se rompen, la luz se esparce, y cada chispa suya cae y queda atrapada dentro de la materia, envuelta por cáscaras oscuras. De esos fragmentos nace el mundo imperfecto en que vivimos, un mundo hecho de luz quebrada. Ese evento tiene un nombre que resuena hace siglos: la ruptura de los vasos, el Shevirat Hakelim, y cada vaso se llama Kli. El cristal de él es un Kli. Fue lo que el estudioso J. Michelson percibió al escribir sobre la película. Cuando la mujer come del fruto prohibido, lo que ella hace añicos es el vaso de la propia luz divina. Rompe el Kli. Y es de esa ruptura que el mundo de la película se derrumba hacia la ruina, tal como en la catástrofe luriánica. Ahora mira el ciclo entero. El cristal existe, es roto, y él lo rehace desde cero para exigirlo otra vez, de una nueva mujer en una nueva vuelta. El vaso se parte para que el mundo empiece, y es reconstruido para que se parta de nuevo. Crear aquí exige hacer añicos. La destrucción viene incrustada en el acto de hacer nacer, como engranaje del propio nacimiento. Y es aquí donde las dos grandes místicas se separan, cada una ofreciendo un final diferente para la misma catástrofe. Para el gnóstico, la materia es una mazmorra, y la única meta es escapar de ella, dejar este mundo quebrado atrás y volver a la luz. Para el cabalista, el mundo quebrado puede ser reparado por dentro. Las chispas atrapadas en la materia quieren volver a casa, y la tarea del hombre es rescatarlas, reunir los fragmentos, reparar aquello que se partió. Esa tarea tiene un nombre: Tikkun, la reparación del mundo. Guarda esa palabra, va a ser la única puerta de salida de esta película. Y si todo esto es verdad, la pregunta que todo el mundo hace sobre él estaba mal formulada desde el comienzo. Preguntar si es bueno o malo es como preguntar si el fuego está a favor o en contra de la leña. La respuesta tiene un nombre. Y es un nombre que la Iglesia necesitó borrar de sus propios libros. Mientras exijas que ese Dios sea una cosa o la otra, el final de la película va a parecer solo crueldad sin sentido. Y es justo esa exigencia la que mantiene la casa girando en bucle. Vuelve al siglo II, a Alejandría, la ciudad donde el Oriente tocaba el Occidente. Un maestro gnóstico llamado Basílides enseñaba allí sobre una figura que la Iglesia vencedora trataría después como abominación. Un Dios que reunía en un solo cuerpo aquello que el cristianismo se empeñaría en separar en dos: la luz y la tiniebla, el bien y el mal, el creador y el destructor. Su nombre quedaba grabado en piedras de protección, en amuletos, en anillos, y su imagen era extraña, casi monstruosa: cabeza de gallo, piernas de serpiente, un escudo en una mano y un látigo en la otra. Abraxas. Y el nombre guardaba un secreto matemático. En las letras griegas que lo forman, sumadas una a una por el valor de cada símbolo, Abraxas da exactamente 365. Un número para cada día del año, para cada uno de los 365 cielos que en el sistema de Basílides giraban bajo el mando de ese dios. Abraxas cargaba el cosmos entero dentro de su propio nombre, el ciclo cerrado del año, la rueda completa del tiempo, la creación entera girando en una sola palabra. Siglos después, Carl Jung desenterró esa figura, en un momento exacto de la historia. Escribió sobre Abraxas justo después de que Nietzsche anunciara que Dios estaba muerto, y es como si uno respondiera al otro. Cuando el viejo Dios solo bueno cae, aparece la figura que él encubría todo el tiempo: el Dios hecho de luz y tiniebla en la misma carne. En un texto que redactó casi en trance, Los 7 sermones a los muertos, Jung hace hablar a un antiguo sabio sobre Abraxas. Y la definición es de erizar la piel. Del sol, dice, sacamos el bien supremo. Del diablo, el mal infinito. Pero de Abraxas, sacamos la vida misma, indefinible, terrible, la madre del bien y del mal al mismo tiempo. Jung lo llama el dios más difícil de reconocer, porque su poder es tan grande que los hombres sencillamente no logran verlo. Y describe al hombre como un portón, un paso entre el mundo de afuera y un mundo interior donde brilla una única estrella solitaria. Esa estrella es el dios de cada uno, y su nombre es Abraxas. Los hombres no lo ven por un motivo simple. Aprendieron a dividir: Dios en un cuarto, el diablo en el otro. Y Abraxas es el pasillo entre los dos, el ser que existe antes de que el muro fuera levantado. Un poeta
Lo dijo mejor que cualquier teólogo. En la novela Demian de Hermann Hesse, una nota secreta lleva una frase que se volvió leyenda. El pájaro lucha por salir del huevo. El huevo es el mundo. Quien quiere nacer debe primero destruir un mundo. Y el nombre del dios hacia el que ese pájaro vuela es Abraxas. Un dios, escribe Hesse, que es Dios y Satán al mismo tiempo, y que contiene en sí el mundo luminoso y el mundo oscuro. Nacer cuesta una destrucción, y el dios de ese paso carga las dos mitades. Todavía hoy, ni los eruditos se ponen de acuerdo sobre quién es Abraxas. Para algunos, Basílides lo veía como el propio Ser Supremo, la fuente de todos los cielos. Para otros es el gran arconte, un poder justo por debajo del dios verdadero y oculto, un demiurgo elevado a la condición de Dios. El nombre no se deja cerrar ni entre los estudiosos. Y es justo esa negativa a ser fijado la que lo vuelve la llave de la película. Ahora vuelve a la casa de Aronofsky. Él ama a la mujer y la deja ser destruida. Crea el mundo y lo entrega a la horda. Hace nacer un hijo y permite que lo devoren. El gnosticismo mira esto y grita: Demiurgo, el carcelero mezquino, el falso dios que aprisiona. Pero él no es el carcelero que el gnosticismo acusa. Es Abraxas, el dios que carga al verdugo y al amante en el mismo pecho, y que ama justo de la forma en que destruye. Ese es el secreto que la casa guardaba. La entidad en el centro de la película es el dios anterior a la división, aquel que la ortodoxia tuvo que enterrar. Porque un dios que se niega a elegir entre el bien y el mal es imposible de temer e imposible de negociar. Abraxas no se deja negociar. Contiene tu lado y el lado en contra tuya, en la misma respiración. Adorarlo a medias no funciona, porque no tiene mitad. Y hay una razón fría detrás del entierro. Un dios dividido es gobernable. Rezas a la mitad buena y huyes de la mitad mala. Y la religión organizada pasa a tener algo que ofrecer. Protección contra el diablo, una llave para el cielo, un precio para la salvación. Un dios entero derriba ese mostrador. No hay a quien sobornar. No hay un infierno separado que evitar. No hay mitad segura donde refugiarse. Abraxas necesitó desaparecer de los altares porque vuelve la negociación imposible. Y una fe que no puede negociar pierde su mayor producto, el miedo. Y fue esa figura la que Basílides grabó en la piedra, la que Hesse escondió en una nota, la que Jung vio en trance, y la que Aronofsky encerró dentro de una casa, sin camino hacia el mundo. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Queda una última imagen. El cristal de vuelta en la mano de él y una nueva mujer despertando en la misma cama, con la misma inocencia de la primera. La película termina donde empezó. La casa quedó reducida a cenizas. La mujer consumida por el fuego que ella misma encendió. Y él sigue de pie, intacto, sosteniendo el cristal reconstruido, el corazón de la mujer muerta convertido de nuevo en joya. La cámara encuentra a una nueva mujer en la cama. Otro rostro, la misma pureza, la misma entrega a punto de ser explotada. La rueda va a girar de nuevo desde cero, como si nada hubiera pasado. ¿Qué es ese bucle? Hay quien lo lee como el eterno retorno de Nietzsche, la misma vida repetida infinitas veces, sin escape posible. Para Nietzsche eso era una prueba. ¿Aguantarías vivir esta misma vida con este mismo dolor, repetida para siempre? Hay quien ve en el final el nuevo cielo y la nueva tierra del cristianismo, la promesa de recomienzo después del fin de todo. Las dos lecturas caben, y Jung, otra vez, cierra la grieta entre ellas con una sola frase de los 7 sermones. En este mundo, el hombre es Abraxas, el creador y destructor de su propio mundo. El bucle es eso. En cada vuelta, el Dios crea y destruye lo que ama. En cada vuelta, el vaso se parte y es rehecho. 365 cielos, uno para cada día, y después el año vuelve a empezar desde el primero. Todos buscan la misma puerta de salida, la de un Dios más gentil, que por fin decida ser solo bueno y cierre la rueda con un final feliz. Esa puerta no se abre. Pero Aronofsky dejó una segunda puerta. Se abre por dentro, de este lado de la pantalla, dentro de ti. Fíjate en lo que hizo con esta película fuera de ella. El director liga abiertamente la casa en llamas a los huracanes récord, a los incendios, al clima que colapsa mientras miramos.
y dice que esa coincidencia no es ninguna coincidencia. Llamó a su propio país esquizofrénico por firmar un acuerdo del clima y abandonarlo pocos meses después. Y resumió la película en una frase seca: revelamos quién es el enemigo, y el enemigo es nuestra hambre que nunca se llena. La mujer que arde es la tierra, ahora mismo, quemándose por la mano de quien ella sostiene. El costo ya está en curso, en este minuto, del otro lado de tu ventana, y la película atrapa esa lección en su propia estructura. Mientras el espectador espera que él, por fin, se vuelva un dios bueno y salve a la mujer, repite ahí en la butaca el mismo error de la humanidad en la pantalla: implorar salvación a un alto que nunca baja, en vez de asumir su propio papel en el estrago. La casa se incendia por un motivo preciso. Nadie, ni dentro ni fuera de la película, quiso mirar al dios por entero. Y la salida del bucle tiene que ver con dejar de hacer la pregunta equivocada. Mientras la humanidad exija un dios que sea solo luz, un padre que perdona todo y nunca cobra, va a seguir destruyendo la casa y esperando que alguien la repare gratis. ¿Recuerdas el Tikkun, la reparación del mundo, el rescate de las chispas? Es por ahí. La puerta se abre en el instante en que aceptas a Abraxas, el creador y el destructor en el mismo cuerpo. La luz que necesita la sombra para existir. El amor que carga dentro de sí la capacidad de arruinar. Integrar eso es empezar a reunir los fragmentos. Integrar eso es salir de la rueda. Negarlo es seguir girando. Volvemos al comienzo. Un dios en 2 cuartos. Un muro entre la luz y la tiniebla. Mother. Pasó 2 horas demoliendo ese muro frente a tus ojos, y lo que quedó en medio del escombro fue Abraxas, el ser entero, anterior al corte, que crea sosteniendo el cuchillo. La entidad más peligrosa de la religión nunca estuvo encerrada en una cripta, esperando a ser encontrada por un explorador de secretos. Es la película entera, girando en bucle a la vista de todos. La ortodoxia la escondió de un modo más ingenioso que un sótano. La partió por la mitad y le dio 2 nombres fáciles a las mitades: Dios y el diablo, para que nadie tuviera que encarar el todo de frente. Es más cómodo temer a un diablo y suplicarle a un dios que reconocer que los dos viven en el mismo pecho. Aronofsky volvió a montar las 2 mitades en una casa sin camino, y dejó la cámara rodando mientras el ciclo vuelve a empezar, esperando a ver si esta vez alguien en la platea deja de exigir un dios a medias. Abraxas pide una sola cosa: ser reconocido entero, sin que lo partas de nuevo en 2. Y ahora que lo reconociste, una pregunta queda en el aire. ¿Él es un dios cruel? ¿O es lo único honesto que un dios podría ser? Deja tu respuesta antes de que el video termine. En el próximo Camino Etéreo seguimos el hilo, porque ese mismo dios de los opuestos firma otras películas, otros rituales, otros nombres grabados en la piedra, y cada uno de ellos esconde una puerta.